Bueno, sigamos entonces recorriendo este proceso de fe a través de las Sagradas Escrituras, ¿no? Eh, He recibido y me da tanta alegría de gente que no puede participar, pero que luego ve el YouTube, Erika, me escribieron esta semana de Venezuela diciendo que no tenés idea. Empecé a leer el libro y lo terminó casi en el día, porque no lo podía dejar de leer, de lo interesante, y además, bueno, cómo eso nos hace pensar a nosotros y ayudar a pensar a los demás, ¿no? Claro. El tema de este proceso de fe. Eh, yo creo que lo que tiene de bueno, esto y que lo decimos siempre cada vez que podemos, estos temas tan desde nuestra humanidad, nos ayudan a no perder la perspectiva, que el camino de Dios siempre es encontrándose con el hombre. Dios va haciendo camino en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, me venía al corazón esto, que cuando uno traduce de acuerdo a la cultura judía y a la tradición rabínica, uno traduce el término Yahvé, ¿no? O el tetragramaton, que muy claro no se sabe cómo se debe de pronunciar, porque hay solo consonantes, no hay vocales, o sea, se le ha puesto Yahvé para poder darle un sonido, pero en realidad es un hijo, ¿no? Una cosa que no se puede pronunciar en realidad, no solo porque no se pueda pronunciar, para no pronunciar el nombre de Dios, ¿no? Según la tradición hebrea, sino por el hecho de que en realidad no se sabe qué vocal acompaña a cada letra para ser ciertos. Pero el tema es que cuando se produce la traducción de ese tetragramaton o de las 4 letras, como se acostumbra a llamar, uno encuentra esto tan bonito, ¿no? Que es el ser para. Algunos que hemos hecho en nombre de Dios lo recordarán. El ser para. O sea, el nombre de Dios revelado por Dios mismo a Moisés en la zarza, cuando lo asocia y lo envía a trabajar para la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud, cuando Moisés le dice, bueno, ¿y de parte de quién voy? ¿No? Y ahí Dios revela su nombre. Cuando se traduce al español, lo podemos traducir Dios para. Fíjense qué hermoso. Entonces eso nos tiene que dejar siempre pensando que este Dios siempre es para nosotros. Es un Dios para la creación. Dios crea y se compromete con su creación. Dios nos crea y no se separa de nuestra vida. Dios crea y se mantiene siempre a nuestro lado y con nosotros, en nosotros y por nosotros, como querramos utilizar las preposiciones, ¿no? Pero este para me indica que este tipo de temas, como ser el proceso de la fe, lo que hace es revitalizar el lado de ese para, porque es Dios para conmigo, pero ¿qué tal estoy yo para con Él? Lo registro, hay como una relación mutua. ¿En qué parte de la relación está? ¿Cómo vivo yo esta relación? Por eso es tan importante. Y obviamente como la palabra de Dios lo revela y me revela y nos revela a cada uno de nosotros, en la palabra de Dios se deja de alguna manera adentrar en el misterio de nuestro propio corazón. ¿Cuándo? Cuando contemplamos la reacción, ya sea de personas concretas que forman parte de esa historia de la salvación o del mismo pueblo elegido. Acuérdense, a mí me encanta decir, el pueblo elegido soy yo, porque es lo mejor que nos puede pasar. Entender que el pueblo elegido soy yo. Primero porque hay una realidad, me elige, me llama, me invita, me saca, toma la delantera. Él es el de la idea,
yo soy la de la respuesta. Fíjense qué relación. Él es el de la idea, yo respondo a la idea. Me llama como a Abraham, me llama como a Samuel, me llama como a los apóstoles, y yo soy capaz de decirle, aquí estoy, Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha, obrar en consecuencia, dejarlo todo y seguirle inmediatamente, o tener tan distraída mi mente, mi corazón y mi vida, que no solo no estoy abierto a escuchar ese llamado, sino que me atraviesa un poco esta indiferencia. Pero a su vez, creo en que Dios existe, pero no lo creo vinculado a mi vida. ¿Es claro esto? O sea, este es el sentido más profundo de este curso, de darme cuenta cómo yo puedo vivir esta respuesta del llamado de Dios a mi vida. Lo puedo vivir de manera encarnada, metiéndome en la relación, o lo puedo vivir de manera accesoria, viviendo la relación desde una afuera que no me involucra, no me compromete, me es absolutamente ajeno, ¿no? Eso es un poco lo que terminamos viendo la semana pasada cuando nosotros vivimos una fe infantil, porque la fe infantil, completamente neurótica, como diría nuestro padre Jalix, ¿no? ¿Por qué? Porque se da en el ámbito de una vida madura, no en la edad del niño, sino en una edad, puede ser una edad actual, en la edad donde yo esté. ¿Qué significa? Entro dentro de lo que es el aspecto religioso, pero viviéndolo completa y absolutamente desde afuera, completa y absolutamente alejado de mi vida, sin involucrar mi existencia, como algo más. El padre Jalix, en el segundo capítulo que habla de determinados temas, cuando habla del apostolado, me encantó la idea y me quedó tan clara. Por ejemplo, el apostolado, cuando se vive desde la fe infantil, es un apostolado que se elige hacer dentro de una institución a la cual yo represento, en la cual me amparo y en la cual me siento segura, porque cumplo con los lineamientos, reglamentos, todo lo que me indica ser parte de, ¿no? Estoy hablando de instituciones apostólicas, movimientos evangelizadores, lo que sea. Pero vivo este apostolado dentro de esa institución, desarrollando un personaje o una profesión, llevando adelante una profesión. Por ejemplo, el policía, dice el padre Jalix, estoy tomando de manera literal un ejemplo que él da en su libro. El policía pone orden, pero no tiene que hacer que su ser policía afecte toda su existencia. O sea, el ser policía es la profesión, como el ser carpintero, el ser médico, maestro, no lleva a un encarnar algo dentro de lo que es su vida. En cambio, el apostolado, la fe, cuando no se encarna, se vive también desde esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Es una ejecución constante de reglas, de premisas, de cosas que hay que hacer, de cosas que no hay que hacer, muy atento a que el otro lo cumpla, a rajatabla, porque si no es dudosa su pertenencia a esta institución a la cual yo represento con tanta lealtad y fidelidad, me habría que ver si tiene que quedarse o no, ¿verdad? El apostolado, distinto a lo que es el ejercicio, ojo, el padre Jalis dice,
Esto puede también llevar adelante a pensar hasta el sacerdocio mismo, cuando el sacerdocio se vive como una profesión y no como una vocación, como una entrega de vida toda, ¿no? Y yo soy, como dice el Salmo, tú eres sacerdote para siempre, agrego yo, cara dura que soy, las 24 horas del día, porque es algo que te atraviesa la existencia, no es el vigilante, no es el señor que vende verdura, que viene a arreglar algún problema defectuoso en la casa o cualquier otro técnico o profesional que se precie. Es alguien que involucra su vida porque es justamente sacramento. Sacramento que es la parte visible de aquello que no se ve. Bueno, nosotros, por ser bautizados, estamos llamados exactamente a lo mismo. Cuando hay disociación de vida con la fe, cuando la vida no es llamada a encarnar la fe y la fe no es vivida en una vida encarnada, valga la redundancia, en realidad no estamos en presencia de algo para lo cual, o lo cual respondería al plan de Dios. Por eso cuando el pueblo elegido de Dios vivía realmente como pueblo elegido, tenía, gozaba y podía apreciar los frutos de esa vida encarnada en quienes eran. Cuando empezaron a querer vivir como los demás pueblos, pero con la característica así de que era el pueblo elegido de Dios, pero queriendo ser como los demás. ¿Me entienden? Esta cosa de querer serlo todo en el mismo momento, todo en el mismo momento, y como hoy leí un artículo interesantísimo que me llegó de Loyola, donde nosotros tenemos los libros de la catequesis, que decía, elegir es un signo de libertad, porque no se puede todo al mismo tiempo. Es lo que nos enseñó San Ignacio en el discernimiento. Hay que elegir. Cuando elijo, soy libre. Obviamente, cuando elijo esto, debo dejar esto. Pero ahí soy yo la que pongo la libertad en la elección. O sea, libre no es todo el tiempo y cualquier cosa, sino la capacidad de decir, elijo este camino. El que eligió Abraham cuando eligió caminar en presencia del Señor. Camina en mi presencia y sea honrado. Y así lo hizo, con todos sus defectos, porque obviamente al ser la fe encarnada, se supone que se va a vivir desde la imperfección, desde la vulnerabilidad, desde el límite, desde lo que no se sabe, desde lo que no se puede, incluso cayendo. Pero cuando es encarnada la fe, sé que no permanezco en el suelo, porque tengo la posibilidad de levantarme y empezar de nuevo. Fíjense qué bonito. Entonces, la fe infantil, lo que veíamos la semana pasada, no me ayuda a poder vivir ese ciclo de restauración y de redención que Dios tiene planeado para nuestra vida. No nos ayuda. Nos quedamos en el afuera, nos quedamos en lo que es y en lo que no es, en lo que se debe, en lo que no se debe, en lo que está bien, en lo que está mal, de una manera tan marcada y tan, de alguna manera, usando también términos del padre Jalix, rígida y fundamentalista, que perdemos la perspectiva. Por empezar, de vivirlo desde nuestra experiencia humana, ¿no? Que obviamente la rigidez cae como un piano debido a que yo misma no puedo ejercer lo que estoy proponiendo, yo misma no puedo vivir todo lo que estoy pidiendo que se viva, todo lo que estoy exigiéndole al otro que haga, exigiéndole al otro que deje de hacer. Entonces, habíamos entrado en eso y me acuerdo que estábamos bien avanzados, ya si mal no recuerdo habíamos terminado la fe infantil, pero lo que me gustaría es proponerles verlo en algunos ejemplos bíblicos que algunos, antes de entrar en la fe adolescente per se,
para que nos quede de alguna manera clarito el tema. Déjenme que aquí comparto un minutito con ustedes esto. Vamos aquí. Fíjense que tenemos varios temas que nos hablan de esta disociación, ¿no? Disociación que nos lo advierten los primeros, a lo largo de todos los primeros escritos de la Sagrada Escritura, como de la parte del Nuevo Testamento también. Vamos a leer simplemente dos ejemplos y luego ustedes van a poder seguir incursionando con mayor, si les interesa este tema, contemplación y tiempo, ¿no? Pero no quería, me parecía que nos faltaba esto. A lo mejor estoy equivocada, me parecía a mí, pero bueno, no perdemos nada. Vamos un poquito acá, que me parece tan importante ir al capítulo 5 de Amós. El capítulo 5 de Amós, en el versículo 21, voy a ir un poquito más adelante para poner en contexto lo que voy a leer. En el versículo 18, el profeta advierte: ¡ay de los que ansían el día del Señor! ¿De qué les servirá el día del Señor si es tenebroso y sin luz? Y en el 21, para poder leerlo: yo aborrezco y desprecio sus fiestas, me repugnan sus reuniones litúrgicas. Por muchos holocaustos y ofrendas que me traigan, no aceptaré ni miraré sus víctimas cebadas. Retiren de mi presencia el ruido de los cantos. No quiero oír la música de la cítara. Que corra como el agua el derecho y la justicia como arroyo inagotable. ¿Acaso en el desierto durante 40 años me trajeron ofrendas y sacrificios, casa de Israel? ¿No? Esta ubicación que Dios hace de encarnar, de darse cuenta quién es Él, cómo actuó a lo largo de la historia, a lo largo de la epopeya más grande que Israel atravesó, que es la libertad, y qué es lo que exige a cambio: que se viva el derecho y la justicia. ¿Qué significa esto? Vivir el derecho y la justicia es vivir de acuerdo a la ley de Dios, y vivir de acuerdo a la ley de Dios es mirándolo a Él y mirando a los hermanos. En una palabra, no se puede quedar únicamente mirándolo a Él como refugio sin incorporarlo a nuestra vida para que nuestra vida se convierta en un instrumento de servicio a los demás. Eso es lo que de alguna manera reclama el Dios de Israel a través de los profetas a este pueblo que es bien rebelde contra él. Vámonos a Mateo, al capítulo que acabamos de leer hace un tiempecito, lo recordarán, hace unos días atrás. Vamos al capítulo 23 de Mateo. Capítulo 23 de Mateo tenemos: versículo 2. En la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Ustedes hagan y cumplan lo que ellos digan, pero no los imiten, porque dicen y no hacen. Atan fardos pesados, difíciles de llevar, y se los cargan en la espalda a la gente, mientras ellos se niegan a moverlos con el dedo. Todo lo hacen para exhibirse ante la gente. Llevan cintas anchas y flecos llamativos en sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en las comidas
y los primeros asientos en las sinagogas, que los salude la gente por la calle y los llame maestros. Ustedes no se hagan llamar maestro porque uno solo es el maestro, mientras que todos ustedes son hermanos. En la tierra nadie llamen padre, pues uno solo es su padre, el que está en el cielo. Ni se llamen jefes, porque solo tienen un jefe que es el Mesías. Un poquito más adelante, ¿no? En el versículo 14. Ay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, que devoran los bienes de las viudas mientras hacen largas oraciones para que los tengan por justos. La sentencia para ustedes será más severa. Un poquito más adelante, en el 23, ay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, que pagan el impuesto de la menta, el anís y el comino y descuidan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Eso es lo que hay que observar sin descuidar lo otro. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Bueno, podemos seguir, pero nos queda claro ejemplos de fe infantil, cómo la Sagrada Escritura, cómo de alguna manera, fíjense, la palabra de Dios la dejamos entrar a nuestro corazón y nos sacude. Porque me gusta decir que no estamos hablando de fariseos y escribas, estamos hablando del fariseo y el escriba que tenemos dentro de nuestro corazón. Acuérdense que esto es para encarnar y tratar de ver por qué crece en fuerza, en tamaño, en poder, ese fariseo y ese escriba que está en mi corazón, y hacerlo que no crezca, ¿no? Tratar de que ponerlo, mejor dicho, en donde tiene que estar, en el lugar de la instrucción, en el lugar del conocimiento de la palabra, pero nada más, librándonos, como dice el Evangelio en otra parte, de la levadura que me tienta, esa levadura que hace gordo, ¿no? que hace alto y que pone de un tamaño irreal, porque cuando lincamos el diente queda la masa de 1 milímetro. ¿No? Todo aire, aire y aire. Bueno, podríamos seguir viendo y contemplando, qué sé yo, he elegido un montón, pero ahí ustedes tienen para ir a la palabra, pedirle a la palabra de alguna manera, rezar con ella y que ilumine aquello que tenemos que transformar, convertir y estar vigilantes en nuestra vida, ¿no? A mí esto que decía recién Mateo, ¿no? Tenemos que cuidar esta fe que nos fue dada, la tenemos que registrar, hacerla crecer, que dé fruto, que realmente sea una fuerza que trasciende nuestra vida y toca el corazón del otro para despertarla en el otro, porque la tiene, ¿no? La tiene, solo se tiene que dar cuenta y empezar también a vivir desde ella. Es imposible con una fe infantil. A pesar, yo hago mucho hincapié y me toma mucho trabajo porque es muchas veces la fe que más lugar toma dentro de lo que es las comunidades, porque es la más, entiendan, quiero que se me entienda bien, ¿no? Es la más devocional, pero carente de contenido. Es la más sacrificada, pero carente de contenido. Es la más proclive a la culpabilidad, pero carente de contenido sobre la misericordia, el perdón y el amor de Dios en su vida, porque no lo logró encarnar. Entonces, claro, se aloja en esos aspectos no sanos de nuestra espiritualidad, que estamos llamados a sanar y que el Señor quiere sanar, sabiendo que somos limitados, imperfectos y que necesitamos siempre de su presencia en nuestra vida, ¿no? Bien, vamos a pasar entonces
a la otra etapa que ya mencionamos la semana pasada, pero que es absolutamente fascinante. Es la etapa de la fe adolescente. Ahora vamos a ver algunas características. Vamos a ver primero características propias de lo que es la edad de la adolescencia, para luego poder entender a qué se denomina fe adolescente, pero siempre con esta indicación. No significa que la estemos viviendo dentro del periodo de adolescencia en nuestra vida. Podemos estar transitando como la fe infantil, igual, un periodo de fe adolescente en la adultez, en un problema que nos sobrevino, inesperado. Les digo más, recuerden la primera charla, ¿no?, que hemos tenido, en donde estas etapas de la fe pueden incluso entretejerse y vivirse de manera simultánea en distintos momentos, y me descubro con este problema, puntualmente, con esta enfermedad que apareció en mi familia, en un ser queridísimo, revelándome cual un adolescente frente a su padre. Y me descubro en este tema, en ese periodo, con esa característica, ¿no? Está buenísimo poder tener registro de esto para poder vivirlo de una manera más plena, ¿no? Y saber a qué atenerme. Bien, vamos entonces, tengo para compartirles el siguiente, que se los estaré enviando, Dios mediante. Bien, antes de ir a la fe adolescente, vamos a ver las características de la adolescencia. Déjenme un minutito. Ahí está. ¿Ustedes me ven bien a mí? ¿Me escuchan? Ahora sí, vamos a ver. Ahí está. Bien. Crisis, crisis, crisis y crisis. Obviamente, el adolescente, como su nombre lo indica, adolece. Es un ser que adolece aquello por donde está atravesando. Está adoleciendo su propia existencia. Es una existencia atravesada por la crisis. Pero la crisis es algo sumamente positivo. Pobre, tiene mala fama, ¿no? Cuando uno habla de crisis, sí, están atravesando una crisis, pero le quitamos, cuando la crisis tiene de alguna manera esta mala fama, le quito la posibilidad de verla como un lugar de oportunidad, como una punta de lanza para un crecimiento y un cambio. La crisis es absolutamente un tiempo de oportunidad y de cambio. El adolescente, ¿qué es lo que está padeciendo por sobre todas las cosas? Una crisis de independencia de sus padres. Y todos lo recordarán, porque todos hemos pasado por ahí. Lo que pasa es que se podía expresar, de acuerdo a la edad que tengamos, de una manera distinta, como a lo mejor lo pueden expresar hoy día. Pero ¿dónde está la crisis? Que el adolescente, fíjense, lo que pongo aquí en el cuadrito, ¿no? Si el adolescente se independiza demasiado temprano, estamos hablando siempre en el plano de lo emocional, porque en el plano de lo real sigue dependiendo de sus papás. No está emancipado realmente porque no tiene autonomía ni económica ni de ninguna naturaleza como para decir, bueno, yo hago mi vida. Estamos hablando en el plano de lo emocional, ¿no? De cómo vive la emoción. Siente una angustia terrible de la inseguridad. Mientras que si no se independiza, hasta el punto que emocionalmente no está maduro para ello, ¿no? Para lograr esta independencia, se siente ahogado, se siente sofocado, siente que todo lo que representa el lugar paterno, materno, lo ahogan, lo neutralizan, no lo dejan crecer. Muchas de las que estamos aquí, o las que están en una edad media,
que tendrán a sus hijos que acaban de irse por primera vez, estoy hablando de una característica propia de acá de Estados Unidos, a un college, a una universidad fuera de la ciudad, ¿no? Entonces pudimos experimentar con los chicos la euforia. La euforia, nos fuimos, levantamos campamento, nos fuimos de la casa de mamá y de papá, pero ¿qué pasa el primer tiempo? Llanto todos los días, no sabes cómo extraño, me siento solo, no sé qué hacer, ni hablar con la primera fiebre, ni hablar con el primer problema. Ahí lo podemos contactar, lo que es esto de que me quiero independizar, me quiero ir, pero sé que te necesito. Y me da un fastidio eso, me da como una sensación de frustración, ¿no? Porque cómo me gustaría completar de alguna manera esa autonomía y no puedo. Y sé que no puedo y me da angustia, ¿no? Por lo contrario, el hecho a lo mejor de no atreverse, de no salir, es esta sensación de que de ahogo, de que no siente que se le dan alas para poder empezar a levantar vuelo por sí mismo en esta vida que Dios le dio, ¿no? Entonces, fíjense la característica de la adolescencia, que creo yo que acá podemos escribir todos los padres varias páginas de acuerdo a la experiencia que hayamos vivido, a lo mejor como adolescentes nosotros, pero sí experimentando la adolescencia de los que tenemos al lado, ¿no? Fíjense que el padre Jalix nos recuerda que existen tres grandes independencias en el hombre. Primero, la independencia en el nacimiento. Se independiza de la madre cuando nace, pero sigue emocionalmente formando una unidad, que era lo que veíamos en la fe infantil con sus padres. Sigue attached, es emocionalmente dependiente, ¿no? No se puede, ningún niñito puede realmente pensarse en una situación normal, en una situación de una familia normal, pensarse sin la presencia de sus papás, ¿no? Eso le da muchísima angustia además. La adolescencia se independiza emocionalmente, pero como decíamos recién, sigue viviendo, emancipado de alguna manera emocional, pero dependiente 100% de lo paterno y de lo materno. Y la tercera independencia es cuando ya sí hay una emancipación, una independencia, cuando logra una vida autosuficiente en todos los aspectos y en todas las áreas. Ya sea para casarse, porque decide emprender una vida en comunión matrimonial, o ya sea para ir a vivir solo, se autosostiene, o incluso haber elegido la vocación religiosa o sacerdotal, ¿no? Entonces las independencias del hombre en grandes rasgos, obviamente, estarían marcadas por este tema. Los sentimientos que afloran en este tiempo va a ir planteando la independencia a partir de pequeños conflictos con la autoridad paterna. ¿Ustedes se acuerdan que habíamos visto cómo el niño veía al padre? Veía al padre que era casi como Dios, veía al padre que todo lo podía, que todo lo sabía. Bueno, en esta etapa ya se dio varias veces cuenta de que el padre no todo lo sabe, no todo lo puede, sino que se equivoca y a veces se equivoca bien feo. Entonces, todo y cada una de las cosas y los pequeños conflictos que van apareciendo en la vida cotidiana, hay, empiezan a tener una importancia y un efecto dentro del sentimiento de un adolescente de mucha importancia, ¿no? Tiene conciencia el adolescente de sus angustias de inseguridad, ¿no? Y fíjense, acuérdense que el niño se sentía seguro porque dependía 100% del padre en todo lo que acabamos de decir, de alguna manera, en lo emocional, en lo material. Acá ya hay algo que va despertando en él diciendo, no, yo soy diferente, eso es buenísimo.
hay una independencia esencial de sí mismo que se empieza a despertar. Algo está despertándose y es diferente al otro, empieza a tener conciencia de eso, ¿no? Se empieza a preguntar por el sentido de su vida. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Empieza a buscarla, ¿no? Justamente es en uno de las etapas en donde se va poniendo de a poquito las bases para una vida emocional autónoma, ¿no? Esto de buscarle el pleno sentido a mi vida va a ser que en algún momento al encontrarlo, ya emocionalmente tenga una autonomía absoluta, ¿no? Fíjense que dice el padre, esto es textual de él: solo una vida que tiene sus motivos emocionales en sí misma posee consistencia independiente. En una palabra, solo una vida que encuentra el sentido de su propia existencia, que se da cuenta cuál es el sentido para lo cual fue creada, a lo cual fue llamado, es realmente lo que le da consistencia de independiente, lo que le da una verdadera y auténtica independencia. Lamentablemente, como les decía, esto que tiene que ver con el aspecto de la adolescencia en términos, digamos, ilustrativos de lo que es esa edad en la vida de un hombre, en el plano de la fe puede aparecer en cualquier momento. O sea, se puede estar viviendo, como les decía hace un ratito, en plena etapa madura, en plena etapa adulta, ¿no? Por eso no le sucede a los adolescentes cronológicos esto solamente. Ahora bien, se puede pasar de una fe infantil o de una actitud a otra, ya sea cronológicamente o fuera de la cronología, de una manera muy suave, de una manera en donde vamos dándonos cuenta y vamos como ajustando la manera de cómo vemos la vida, cómo recibimos la presencia de Dios en nuestra existencia. O sea, nos vamos independizando como de a poquito sin crisis, sin una situación crítica o dramática que indique una ruptura, un cambio o demás. Pero también, como es un momento de movimientos de turbulencia, se puede dar y puede provocar una determinada circunstancia, crisis de rebeldía y de mucha angustia. Algunos que van teniendo este desarrollo despacito, tranquilo, dándose cuenta y experimentando a este Dios de una manera normal, natural dentro de su vida, cuando se pregunte por el sentido de la vida, que es propio de este tema, puede llegar a vivirlo como que el sentido último de su vida está en Dios, ¿no? Pero otros no, pero otros no. Justamente puede estar en el polo opuesto, ¿no? Porque puede ser que vea a Dios, a quien reconoce y cree en su existencia, pero como su enemigo, su opositor, una lucha con él, una lucha en el mismo plano que está su papá. Exactamente, esta lucha que tengo con el Padre, lo voy a tener con el Padre Celestial, ¿no? Con este Padre que está en el cielo. Es fíjense, voy a abrirlo un poquito más porque quise poner todo en un lugar y se hace muy pequeño, pero ahí lo van a ver mejor. Primero, ¿cómo se percibe a Dios? Por eso la introducción de hoy, ¿no? Que me parecía importante. No se lo va a percibir al Dios para nada, sino aparece el alejamiento de un Dios que es, déjeme decir, hasta un Dios perverso, ¿no? Como si se retirara a su mundo y se olvidara de la existencia de la creación, ¿no?
es alguien muy difícil, no me puedo comunicar con él, me cuesta encontrar la manera de comunicarme con él, siento que me vive dejando solo permanentemente en esta angustia, en esta crisis, en este dolor, sin respuesta, ¿no? Se distanciará cada vez más de este Dios, de esta imagen paterna de Dios. Miren ustedes, vayan al libro de Job, eh, que vamos a ir un minutito al capítulo 9, en donde por ejemplo, en el 21, en el versículo 21, dice, capítulo 9, versículo 21 del libro de Job: soy inocente, no me importa la vida, desprecio la existencia, porque todo da lo mismo, y me atrevo a decir, Dios trata igual a inocentes y a culpables. Un poquito más adelante, en el capítulo 7, la vida del hombre en la tierra es como un servicio militar. Sus días son los de un jornalero. Como el esclavo suspira por la sombra, como el jornalero espera el salario. Mi herencia son meses vacíos. Me han sido asignadas noches de sufrimiento. Al acostarme pienso, ¿cuándo me levantaré? Se hace larga la noche y me canso de dar vueltas hasta el alba. Tengo el cuerpo cubierto de gusanos y costras. La piel se me rompe y me supura, ¿no? Fíjense este dolor, esta prueba vivida desde la más absoluta soledad, ¿no? Em, por ejemplo, el capítulo 3, terrible, porque, el versículo 20. ¿Por qué dio a luz a un desgraciado y la vida al que pasa en la amargura, al que ansía la muerte que no llega y escarba buscándola más que un tesoro, al que se alegraría ante la tumba y gozaría al recibir sepultura, al hombre que no encuentra camino? ¿Por qué Dios le cerró la salida? Por alimento tengo mis sollozos y mis gemidos desbordan como agua. Lo que más temía me sucede, lo que más me aterraba me acontece. Vivo sin paz, sin calma, sin descanso, en puro sobresalto. No, tremendo, tremendo, tremendo el dolor, ¿no? En el capítulo 3, versículo 3, desaparezca el día que nací, ¿no? Este Dios extraño, este Dios lejano, este Dios que no me escucha, este Dios que le da lo mismo el inocente que el culpable, distanciado, ¿no? Que ya no le importa, es lo que toma todo el aspecto emocional del hombre que está atravesando la fe adolescente, ¿no? Dios es extraño y no comprende el sufrimiento del hombre, no comprende la vida del hombre, lo gobierna desde afuera, distante. Son mundos incomunicados, ¿no? Para nosotros poder de alguna manera entender de qué está hablando, me permito contarles que cuando Israel cerró, voy a salir un minutito, luego vuelvo a entrar, pero es que no los veo y me gusta verles. Cuando Israel cierra el canon en los profetas, con el profeta Zacarías, entra el pueblo hebreo
dentro de un tiempo que se denomina, cuando uno estudia Biblia, el intertestamento. En el intertestamento se van gestando, empiezan a aparecer las ideas que van a formar la apocalíptica, para que ustedes se den cuenta. ¿Y cuál es la característica del intertestamento? ¿Por qué se denomina intertestamento? Porque es la etapa que va desde el final del Antiguo hasta el inicio del Nuevo Testamento, ¿no? Hasta que aparece la revelación en Jesucristo. ¿Cuál es la característica? El pueblo vive una angustia tal porque Dios se alejó de él. Si rasgaras el cielo y vinieras, canta el pueblo en el libro del profeta Isaías, ¿no? Si al menos rasgaras el cielo y pudieras venir, ¿no? Esta sensación de distanciamiento. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Ay, Señor, si por lo menos te pudiera sentir, si pudiera realmente en estos momentos de dolor experimentarte cerca mío. Sin embargo, te siento a una distancia sideral, ¿no? Años luz de mi vida, de mi existencia, ¿no? Entonces, se le llama a esta etapa, dentro de lo que es cuando uno estudia este momento, la historia de Israel, la historia de la etapa de los cielos cerrados. Se cerraron los cielos. Dios no habla. Dios no habla. Está mudo. Dios no está en presencia real y verdadera junto al pueblo de Israel, como lo estuvo en la nube, en el rayo, en la luz, en el fuego, en la palabra, en la trompeta. Hay silencio de radio. Y esto genera una angustia terrible. Les cuento esto para que se den cuenta cómo lo podemos ver en una persona, cómo lo podemos ver en un tiempo, para poner en contexto ese tiempo que también puede ser parte de mi existencia. ¿Es claro? Soy clara, mejor dicho. Soy clara en lo que digo. Este, entonces, volviendo a nuestra plaquita, eh, hay añoranza de Dios, hay añoranza de Dios. Yo me peleo y me da una bronca, pero te necesito, Señor, te necesito, necesito tu presencia, necesito tu presencia, ¿no? Cuando nosotros vemos en el capítulo 19 a pobre Job, Job es el representante de esta etapa, pero por lejos es el libro bíblico que mayor lugar toma en esta etapa de la fe adolescente, ¿no? Eh, le habla a sus amigos, pero fíjense hasta cuándo seguirán entristeciéndome y aplastándome con palabras. Ya van 10 veces que me insultan y me maltratan desvergonzadamente. Si es que he cometido un error, con ese error me quedo yo. ¿O es que quieren cantar victoria echándome en cara mi desgracia? Sepan que es Dios el que me ha trastornado, envolviéndome en sus redes. Grito violencia y nadie me responde. Pido socorro y no me defienden. Él me ha cerrado el camino y no tengo salida. Ha llenado de tinieblas mi sendero, me ha despojado de mi honor, me ha quitado la corona de la cabeza. Me ha demolido mis muros y tengo que marcharme. Ha sacado de raíz mi esperanza como un árbol, ardiendo en ira contra mí, me considera su enemigo. Fíjense, ¿no? Hay nostalgia, yo no quiero que me pase eso, ¿no? Eh, hay nostalgia, hay nostalgia.
de Dios, yo la verdad que les diría, no sabría qué elegir en estos discursos, que es uno tras otro, los discursos de Job, incluso hasta de Dios, hasta con Dios mismo, ¿no? Em, esta insatisfacción, bueno, primero se toma distancia, se toma conciencia, mejor dicho, de esta distancia, no se vive, se sufre. eh, Necesitamos unir para dejar de sufrir estos mundos paralelos, el mundo de Dios y el mundo mío. Lo necesito unir y todavía no sé por dónde, ¿no? Hay indignación, impacto del sufrimiento de Dios en mi vida. Se lo vive como un Dios antinatural, ¿no? Y opresor del hombre. Es un rival, siente la realización amenazada por Dios, ¿no? La realización en su vida, que en definitiva es el plan de él, la ve amenazada por el mismo Dios, que no lo deja planificarse, ¿no? Fíjense que el último paso que puede dar alguien en la fe adolescente y que se siente atraído es una independencia total de Dios. Él no existe. Ese Dios ya ha muerto, como diría Nietzsche, ¿no? Cuando yo hice un curso de Nietzsche hace muchos años, y recuerdo que cuando Nietzsche canta o grita desde el dolor más profundo de su corazón la muerte de Dios, no está hablando de la muerte de Dios, está hablando de la muerte de este Dios lejano, de este Dios que no tiene nada que ver, el del mundo paralelo, ¿no? Es total y absoluto. En esta etapa, nosotros podemos claramente llamarla la etapa atea. ¿Quién no pasó por esta etapa atea, ¿no? De saber que está, pero no de no creer. Sabemos que existe, pero no puedo creer porque me somete, me agobia, me acongoja, ¿no? Así que vamos a ir a otro libro. Primero, déjenme preguntarles si tienen alguna duda de todo lo que estuvimos, porque bueno, es fuerte lo que estuvimos compartiendo, o mejor dicho, lo que estuve compartiendo, porque estuve yo sola hablando con Job, pero bueno, ustedes no. Este, algunas, ay, ahora lo hacemos, miren, discúlpenme, tienen razón, Denise, ahora la hacemos al final la oración. Me metí de lleno en el tema. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran compartir de esto que vimos en la fe adolescente puntualmente? Sí, no sé quién levantó primero la mano, si Elsa o Erika. Que siga Elsa. A ver, sí, sacate el micrófono. Sacate el microfonito, Elsa, el micrófono. Tenés que ponerte, estás muda. Estás muda y no se te escucha cuando hablas. Ahí está, ahora sí. ¿Ahora me Habla. escuchás? Sí. Tengo mi hija que me ayudó. Me vino a visitar mi hija que vive en España con mis nietos, así que Qué estoy lindo, acompañada. bueno, qué alegría. Sí, la verdad. Sí, la verdad que sí, Patricia. No, lo que se me hace muy difícil en la, ¿cómo se llama? En la fe del niño, ¿no? Cuando vos hablas de la parte encarnada, el niño no llega a encarnar esa fe, eso se me hace difícil. En el adolescente la podemos comprender más, pero en el niño se me hace muy difícil, ¿no? Eh, Qué buena no sé, pregunta, Elsa, a ver para si me puedes dejarme decir aclarar algo. algo. La fe del niño la vive encarnada como niño. La fe no encarnada es la fe infantil que puede estar profesando un adulto. Un adulto de fe infantil es una persona a la cual le cuesta muchísimo vivir la fe encarnada. El niño
por supuesto que la encarna, y la encarna como niño, y la vimos con todas esas características bellísimas y positivas cuando vimos la fe del niño. Pero cuando esa fe del niño persiste de manera atemporal, se convierte en fe infantil en una persona adulta. La fe infantil como característica tiene una fe no encarnada. Es una característica, por eso no es fe de niño, es fe infantil. Es una característica, este adjetivo es incluso peyorativo y negativo en relación a la vivencia de fe. Es una fe infantil, lo que me estás mostrando es algo infantil, porque a lo mejor lo está viviendo una persona de 40, 50, 60 años y tiene una fe infantil, que se agarra de una estructura religiosa como salvaguarda o salvavida de una situación sin encarnarla, sin vivirla, sin pasar, sin dejar que esa fe le atraviese su vida, ni su vida vaya uniendo, tomando lo que es esa fe y dándole sentido y plenitud, aún desde la imperfección y desde la vulnerabilidad, ¿no? No sé si soy clara. Sí, sí, está bien. En una palabra, a ver si lo entendí. Es que puedo ser adulto y yo sigo con una fe infantil totalmente, ¿no? Exacto. Sigo con, y a la mente, y hoy hay mucha gente así, ¿no es Eso, cierto? Con hablábamos fe de eso, que infantil. es la que más abunda en el plano Está de lo muy bien, espiritual. Por eso, esa es la que más atenta hay que está estar, bien. porque es la más tentadora. Es la del cumplimiento, pero no de la asociación con la vida. Cumplo y miento, como dice el Exactamente. chiste, ¿no? Entonces, lo importante es la fe encarnada. Exacto, que ya Cuando la no, vamos hasta a que no ver en la llegas a adultez y eso. la madurez. Eso lo vamos a ver en la etapa de la adultez y la madurez. Ah, bueno, gracias, No, Patricia. de Siempre nada, explicas todo Elcita. muy bien. Gracias. Erika, Lo entendí bien. Patri, Erika, acá estás. yo, No te encontraba. yo creo que hay que resaltar la importancia de la fe adolescente. O sea, sin pasar por esa etapa es muy difícil pasar por las otras, por las que viene adelante, ¿verdad? Y muchas veces acompañando adultos, nosotros podemos mirar y sentir que una persona muy enraizada en la fe infantil no se permite vivir una fe adolescente. Cuando llega en ese momento, la persona como rechaza ese sentimiento de pregunta y de cuestionamiento. Entonces es muy difícil evolucionar. Se siente extremadamente insegura porque ya no puede quedarse ahí. O sea, la fe es cuestionarse y entonces no pueden pasar por esa fase que es tan importante. La fe adolescente, yo veo con las personas a veces que uno acompaña y le cuenta el camino de fe, es el giro de 180, o sea, y muchas veces la persona no quiere vivir eso, que es tan bonito. Claro, porque como es una etapa que se padece, pero es como la vida, es como, me encanta el proceso de sanación, ¿no? No se puede saltear uno ninguna de las etapas de un proceso de sanación porque no lo vamos haciendo integralmente si hacemos eso, ¿no? Hay que registrar y darnos cuenta que también nos sirve mucho el libro de Job, cómo es tan importante ir de la negación hasta la celebración de lo que me pasó, porque eso es lo que permite mi crecimiento. Con la fe pasa lo mismo. Querer no pasar o resistirse a meterme acá, porque esto no me va a gustar, me va a hacer doler, me va a hacer sufrir, me va a hacer sentir incertidumbre, ¿no? Que es buenísimo, porque la incertidumbre
bien vivida es la que nos ayuda a vivir desconcertados de alguna manera, que es un poco a donde nos quiere llevar el Señor, dejarnos sorprender siempre por Él, no tener certezas en nosotros, sino en Él. Y si empezamos a tener certezas muy en nosotros y en las situaciones que me dan seguridad, me voy perdiendo la oportunidad de seguir creciendo en la relación con Él y de vivirlo a Él en cada momento de mi vida, ¿no? Por eso es una tentación. Este entronque es es un auténtico desafío en nuestra vida espiritual, definitivamente. Definitivamente, así es, Erika. Gracias. Elaine, tenés la manito ahí. Sí, sí, Patricia, hola. ¿Cómo Feliz estás? de volver a conectarme y estar presente con Bienvenida. ustedes. ¿Qué tal? Mire, yo quería compartir un pequeño testimonio, una experiencia personal con respecto a esto de las etapas de la fe. Eh, Pasé por la fe infantil, hago retiro de Maús y como que poco a poco voy encarnando esa fe en mí. Pero llega un momento en mi vida, hace 7 años, donde me diagnostican un tumor en el cerebro y paso a esta fe adolescente, a cuestionarle a Dios, a revelarme ante Dios el por qué a mí tanto sufrimiento de niña, y yo ya me sentí un poquito mejor en cuanto a mi crecimiento espiritual y ahora me mandas esto, ¿no? Entonces fue muy fuerte, pero fue un momento de crisis que me llevó a ese momento de caer a esta fe adolescente, de cuestionamiento y rebelión con Dios, pero instantáneamente y fue muy rápido la gracia y el Espíritu Santo, porque sentí la presencia del Espíritu Santo, pero fue una cosa que me jaló, me sentó y su gracia, algo en mí, hizo que pasara de esa fe infantil, no sé si llamarlo una fe madura, porque todavía no hemos llegado a la descripción de esa fe, pero a la total confianza de que yo no tenía que rebelarme y simplemente aceptar la voluntad de Dios y sea lo que fuera que este tumor me iba a traer, ya sea hasta la muerte en el momento de operarme, yo se lo entregaba a Él con confianza y con tranquilidad, porque si es que me tenía que dejar a mis hijos y morirme, me iba a sus brazos. Pero fue la gracia de Él. O sea, yo siento, o sea, pasé de esa fe adolescente a una a surrender, o sea, a entregarme completamente al Señor por su gracia. Entonces yo no sé si eso lo vas a ver tú, ¿no? Pero yo no sé, sentí que pasé de esa adolescencia a esa entrega total y esa confianza total solamente por la gracia de Dios. Porque Siempre eso no es es desde ya, el descubrir la gracia. Lo que pasa es que hay estas dos etapas, ni la fe infantil descubre la gracia porque piensa que todo depende de ella, todo exacto. depende de lo que hace, lo que reza, lo que vive, ¿no? Y el adolescente que no la puede vivir la gracia porque ve a un Dios alejado. Entonces la gracia como tal empieza a aparecer de manera contundente y real desde la fe adulta en adelante, donde yo me doy cuenta que por gratuidad vuelvo a la fe del niño, en este sentido, madura y adulta, en donde me siento en sus brazos y que todo lo que pasa pasa por él, para él, asociándome. Pero bueno, eso es la semana que viene, no me quiero adelantar, porque si no nos vamos de tema. Pero exactamente, la gracia está absolutamente ausente en la fe infantil. No la reconoce, porque como todo depende de él, de cómo Exacto. se porta, de cómo educa, de cómo controla, de lo que hace, de lo que no hace, ¿no? Es como que no tiene forma de dar cuenta que, por ejemplo, hasta el mismo don en un ayuno, en un sacrificio, es poner a Dios en el lugar de que mirá lo que te estoy haciendo, más vale que respondas.
porque yo te voy a hacer cambiar tu parecer, porque yo sé a dónde tengo que llegar y cómo me quiero sentir. Entonces, tiene puesto el foco en él, no en Dios, en la fe infantil, ¿no? Y el adolescente directamente vive un Dios que está mirando para el otro lado. No puede nunca percibir su gracia, ¿por qué? Porque es un Dios mirando para lejano, no tiene nada que ver conmigo. Así que efectivamente, ya cuando entra la gracia lo vamos a ir viendo, estamos ya en las etapas siguientes, pero lindo tu testimonio, Elaine, que lo puedas ver y que lo puedas registrar y que puedas ponerle, qué sé yo, un nombrecito también a cada circunstancia. No, y fue maravilloso porque así como vos decís, me sentí sostenida y fue de un momento a otro, y en ese sostenimiento y habérselo entregado a él, el milagro se hizo, me operaron, o sea, salí caminando, o sea, todo lo que supuestamente me iba a pasar, o sea, ay no, y te digo que desde ese momento me siento sostenida, esa es la palabra como tú lo dices, ¿no? Qué bueno. En él. O sea, es una cosa que cambió mi vida por completo. Obviamente, soy un ser humano, tenemos nuestros momentos, pero siempre retorno a ese momento de gracia donde él me tocó y es como que Qué bueno. sigue sosteniendo, ¿no? Pero mil gracias, Pati, De porque nada, de nada. nuevamente hoy día. Muy lindo. Amanda, buen día. Sacate el micrófono, Amanda. El microfonito, sacate, porque no se te escucha. Ya. Ahora Ahora sí. sí. No, que estoy totalmente de acuerdo con Elaine. Yo creo que para mí la fe y la conversión son procesos y no es algo estático. Y Totalmente. sobre todo en temas de crisis que yo he pasado en este año, una terrible, vuelve uno a la adolescencia y como Job, ¿y por qué a mí? Si mire que yo soy buena, ¿y qué es esto tan horrible? ¿Y por qué hay tanta gente tan mala que vive tan bien y no le pasa igualitica? Pero llega el momento de lo que decía la de ese surrender, que uno dice, Señor, ya no puedo más, tómalo, es tuyo, te lo entrego, y llega una gracia extraordinaria. Así es, por eso lo vemos como proceso. Y son procesos rápidos, lentos, súper rápidos, súper lentos. Cada uno lo vive de acuerdo a cómo lo tiene que vivir. Pero son procesos. A eso queremos llegar con este curso, que la fe no es una condición estática, única e igual, sino que es un proceso vital. Y como tal, tiene estos altibajos, tiene esto que qué bueno poder registrarlo y poder vivirlo en profundidad, ¿no? Gracias, Amanda, querida. Tan bella. Nos quedan unos muy poquitos minutos, pero para terminar ya con nuestra fe adolescente, yo me voy a ir al libro de los jueces. El libro de los jueces es uno de los primeros libros, está después del de Josué. Viene Josué y vienen jueces. Y me voy a ir al capítulo 6 de los jueces. Y ahí nos vamos a encontrar con un adolescente. Era un fresco, Gedeón era adolescente. Este era adolescente de verdad, tenía la edad de la adolescencia. Y nos manifiesta en esto que voy a leer, que son unos poquitos versículos, creo que 3 o 2, el sentido más pleno de una relación fresca adolescente, ¿no? De alguien que le manda a Dios esto que muchas veces surge también en nuestro corazón y hasta como oración, déjenme decirles. Versículo 12 del capítulo 6 de Gedeón. Versículos de jueces, perdón, que es el capítulo dedicado a Gedeón, que fue juez de Israel. Versículo 12, dice así: el ángel del Señor se le pareció a Gedeón y le dijo: el Señor está contigo, valiente. Gedeón le respondió, miren qué fresco: perdón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde han quedado aquellos prodigios que nos contaban nuestros padres? De Egipto nos sacó el Señor, bla, 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 bla. La verdad es que ahora el Señor nos ha desamparado
y nos ha entregado a los madianitas. No hay, pero un fresco que representa un sentir absolutamente humano Claro. y que está bien. Si Job se hubiese quedado en el capítulo número 1 o número 2, no hubiese tenido la relevancia y la importancia todo su escrito para describir nuestro dolor, nuestro sufrimiento y nuestro proceso de poder llegar a ser restaurados por Dios. Ese gesto de Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios, es absolutamente siliconado, fake, de plástico, no responde al verdadero sentir humano. El verdadero sentir humano es en el capítulo 3. ¿Para qué nací? ¿Para esto? Preferiría haber seguido muerto. Porque ahí toca la esencia del hombre, que es el sufrimiento. Porque es un ser haciéndose en gerundio, porque no sabemos qué va a pasar mañana, porque nos agobia el no saber si vamos a poder cumplir con tal o cual meta, con tal o cual presupuesto, lo que se espera de nosotros, el mandato de nuestros padres, el mandato de la iglesia, el mandato de la sociedad, el mandato propio que nos hemos puesto en nuestra vida. Entonces Dios me lo dio, Dios me lo quitó, de plástico, anestesiado, momificado, un corazón no real. Por eso no termina ahí el bellísimo poema que nos habla del sufrimiento humano y de ti y de mí, y de todos los momentos que pasamos, incluso hasta de los falsos amigos que lejos de ser acompañantes en nuestra existencia y llevarnos a una presencia real frente al que nos ama, nos llenaba de dolor, de culpa, ¿no? De sometimiento. Así que imagínense este Gedeón, que lo dice con esa frescura adolescente, nos hace darnos cuenta qué importante es descubrirnos, como nos decía Erika, en esta capacidad de poder vivir lo que se nos regala en la etapa adolescente. Si no pasamos por eso, no sabremos descubrir la diferencia. Pueden creer que se me cerró el libro de Job, acá está. Para poder llegar con Job a uno de los últimos capítulos, el 42, puntualmente el último capítulo, diciendo, Job le respondió al Señor, reconozco que lo puedes todo. Este surrender que hablaba Amanda, que hablaba recién Elaine, ¿no? Y ningún plan es irrealizable para ti. Yo que nada comprendía, puse en duda, escuchen qué palabra, tu providencia. Esa que cuando tenemos la fe del niño, ni la dudamos, ¿se acuerdan? La providencia es lo primero que aparece, no me va a faltar nada. Pero en una fe infantil, ya, y en el adolescente lo pongo en duda. Es cierto, hablé de cosas que no entendía, de maravillas que superan mi comprensión. Tú has dicho, escúchame que voy a hablar. Voy a interrogarte y tú responderás. O sea, que dejó la estratosfera para venir a un diálogo. Venir a un diálogo, escúchame. Quiero estar en este diálogo. Te voy a interrogar. Dios nos quiere sacar de la necedad, de ese cucún donde estamos metidos en un diálogo con nosotros mismos. Nos quiere llevar a tenerlo con Él y sí nos lleva a un plano de la autorreflexión, ¿no? Te conocía solo de oídas, Señor. Ahora te han visto mis ojos. Por eso retiro todas mis palabras y me arrepiento, echándome polvo y ceniza. ¡Qué lindo!
qué lindo cuando se nos cae el 50, ¿no? Y qué bueno, y sí, y qué tonta que era, mirá, enredada en qué estaba, ¿no? Pero es humano. Está escrito para que nos demos cuenta que nos va a pasar no una vez, 1000 veces, pero 1000 veces va a estar el Señor diciendo, escúchame que quiero interrogarte, que quiero mostrarte, que quiero entrar en tu vida, que quiero que vuelvas a darte cuenta de mi amor, de mi sostén, de mi presencia. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Entonces, vamos a terminar dando gracias al Señor en su presencia por este encuentro, por esta palabra que nos llena el corazón, saludando a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo, en cambio, como un olivo frondoso en la casa de Dios, he puesto para siempre mi confianza en la misericordia del Señor. Te daré gracias eternamente por lo que has hecho y proclamaré la bondad de tu nombre delante de tus fieles. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Te daré gracias, Señor, eternamente por lo que has hecho. Que podamos tener siempre este sentir cada vez que nos abrume esta fe adolescente. Demos gracias porque nos abruma y porque nos hace sentir vivos. Porque si el adolescente tiene características que hace sentir que está vivo, ¿no? Y lo hace sentir en el ruido, ¿no? En todo lo que provoca, hasta en el silencio, sabemos que está allí, adoleciendo y padeciendo. Y te damos gracias porque al haber sentido eso, al habernos sentido sacudidos, al habernos sentido cayendo en esta tentación de ¿por qué a mí? Podemos empezar a percibir tu presencia, tu sentido y tu acción en nuestra vida una vez más. Amén. Qué bueno, bueno, si Dios quiere seguiremos la semana que viene, no se la pierdan porque la de la adultez ya estuvimos hoy, porque obviamente está todo mezcladito, no hay un compartimento estanco, ¿no? Somos una mezcla, somos un tutti frutti, como me gusta a mí, meter de todo en la licuadora y tiene un sabor riquísimo, pero qué bueno, gracias Amanda linda, Em, qué bueno poder registrarlo, poder tener registro. Yo creo que es lo más importante, para que la fe no pase a ser un simple sentimiento en lo emocional, anecdótico, accesorio, algo que nos hace sentir bien los domingos cuando vamos a misa y quede ahí encerradita en el sagrario, sino algo que sea parte de nuestra vida. Amén. Qué bueno, gracias por tantos mensajitos cariñosos que me ponen colorada. Así que qué bueno, qué Gracias, lindo. Muchas gracias, Pati. Yo estoy muy agradecida a todos ustedes porque están siempre y me dejan hacer lo que más me gusta, que es esto. Así que ustedes son una excusa. La excusa perfecta. Así que una alegría enorme, enorme, enorme. Y bueno, les voy a mandar este PowerPoint de hoy, que es cortito, que tiene lo de la adolescencia, para que lo vayan teniendo, lo vayan usando y que puedan seguir profundizando en este cariño. Bueno, vieron que el domingo teníamos a un Jeremías, tú me sedujiste. ¿Saben que en hebreo no dice eso? ¿Ah? ¿No? En hebreo es bien fuerte lo que dice. Tú me violaste. Wow. Tú como que no pude zafar de este encuentro tan fuerte. Hebreo usa una palabra fuerte, ¿no? Pero claro, no seguimos leyendo, pero después de eso viene una rebelión
Yo ya no quiero hablar más de vos. ¿Para qué voy a hablar más de vos? Y cada vez que hablo, cada vez que hablo de ti, me maltratan a mí. El pobre vivía colgado en una jaula o adentro de un pozo con barro, muerto cada 2 por 3, sacando de una jaula que lo tiraban al agua, lo sacaban, ¿no? Eso lo agobió de tal manera que vemos una rebelión en Jeremías también, eh, por este señor que... Y lo vemos en Moisés, ¿eh? ¿Acaso este es un pueblo que yo parí, me lo diste vos, arreglalo vos? ¿Qué puedo hacer con él? ¿No? Vemos esta humanidad tan humana para que no nos sintamos mal, porque es parte de vivir. ¡Qué lindo que nos pasen estas cosas! Es parte del camino de la fe. ¿Amén? Amén. Amén. ¡Qué bueno! Abrazo, Bueno, seguimos la Patricia. semana que viene, ¿no? Dejemos algo para la semana que viene. Ok. Un fuerte abrazo, Patricia. Mil gracias. Un beso grande Bendiciones. a Gracias, todas, un Patricia. beso Cristina, Gracias. fuerte, Gracias. Nuria, Dani, Gracias, ha sido buenísimo. Lolita. Gracias, Patri, bellísimo encuentro. Qué bueno, Gracias. Mati, me alegro de que te haya gustado de Mucho, corazón. mucho, mucho. Qué bueno.